Bueno, vamos a ver, ¿qué diferencia hace María del Carmen Laje de lo que es la grafología pedagógica y la grafología infantil? Que hay una diferencia. Vamos. Bueno, yo vuelvo a repetir que no soy dueña de ninguna verdad. De la única verdad que soy dueña es de mi experiencia. La transmito porque considero que uno sería muy egoísta si no la cuenta. El otro la toma, la puede practicar o no, pero yo comparto. Grafología infantil, nosotros miramos a ese niño y su grafismo y lo conocemos un poco más. La grafología pedagógica hace que el maestro conozca un poco más a su alumno, pero a su vez le brinda estrategias para solucionar eso. Yo te puedo contar desde ya. Yo hace un tiempo que he dejado la docencia porque me he jubilado, pero te puedo contar una o dos veces que yo apliqué la grafología pedagógica, la apliqué mucho, pero dos situaciones podrían ser, para graficarlo. Yo tenía niños, supongo que de 8 o 9 años, no tengo muy claro. Primer día de clase acostumbro a pedirles que me escriban sobre yo soy, o sea que se cuenten quiénes son ellos. Les pido que me lo cuenten para a su vez decirme todo lo que me puedan contar de ellos, qué edad tienen, si tienen hermanos, con quién viven, si fueron de paseo, qué más les gusta, para que yo los conozca mejor. En realidad lo que quiero es que escriban, porque mirándoles la letra, ya los primeros días yo me hago un perfil del aula. Sé si voy a tener chicos mucho más movedizos, chicos más quietos, cómo voy a organizar mi tarea. A un chiquito le veo dos rasgos que no son definitorios, pero sí que me hacen decir, bueno, acá tengo que estar más atenta. El chiquito tenía S caídas y P en número 12, que según mi profesor Amado Balangras, son signos de posible hurto. Entonces estuve muy atenta, pasó el primer mes, no pasó nada, pero al siguiente mes me falta dinero de mi cartera. Como costumbre, yo nunca los reto delante de sus compañeros, así sea para decirles algo que es en privado, me los llevo fuera del aula. Me los llevé fuera del aula y le dije, mira, vos sabés que a mí la letra de los chicos me cuenta cosas. ¿Qué me pudo haber contado de vos hoy? Y me miró y se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas. Vamos a hacer una cosa. Cuando nos vamos al recreo, de alguna manera vos te la ingeniás para volver a poner lo que faltó en mi cartera. Pero a su vez vas a tener una tarea todos los días que traerme. Además, ¿qué te parece? ¿Le contamos a mamá o vos hacés las tareas y vemos qué pasa en unos meses? Me dice, no le cuentes a mi mamá, no. Entonces busqué muchas palabras con S en el medio y que llevaran P, y le hice escribir 2, 3 renglones por día, no mucho porque el chiquito era chiquito. Nunca más tuvimos problemas de falta de nada. Cuando habían pasado muchos años, un día por la calle me lo encuentro a él, que tendría 18, 20 años, con su mamá. Y entonces me dice, María del Carmen, ahora le podemos contar a mamá. Ah, bueno, si vos querés. Y le contó a la madre, que era psiquiatra, que es, y se quería morir la mamá. Dice, ay, pero ¿cómo hiciste eso? Sí, pero lo solucionamos. Un poco por el hecho de que él se sintió descubierto. Y otro poco por la grafología que le ayudó a hacer trazos que fueran mucho más, Pero digamos, la S, María del Carmen, la S es una S como que cae hacia abajo por el final, ¿quieres decir? Por el final cae debajo, en la zona inferior. Como para abajo, así como, ¿no? Exacto, como de garra, como agarrando. Vale, la S. Y luego Y la P es como si fuera un 1, y separado del 1, la montañita que tenía que tener al lado, la hacen en forma de 2. Ah, ostras, no sabía yo que esto era un signo de apropiación indebida. Y separados, ¿eh? O Ese sea, es un signo que
que lo investigó mi profesor Balandras. Por eso, además yo sé porque lo he visto y lo he comprobado. Y lo que me alucina es cómo puedes hacer, o sea, al escribir, o sea, el niño al escribir muchos textos con la S y con la P, si tú no le haces ningún trabajo extra, ¿cómo él va a transformar su S y su P? Me pregunto, Claro. ¿solo por repetirlo? Es que dentro de él sabía que eso no lo iba a volver a hacer. O sea, tuvo dos vertientes, no solamente la escritora, porque él lo hacía sabiendo que él no quería volver a hacerlo. Ahí jugamos con la moral y con la gráfica. Pero como esos casos, hay muchos casos así que son cosas muy sencillas, otras que son más gordas, no hay que dar intervención a profesionales, porque yo siempre digo que nosotros suponemos tal cosa, no diagnosticamos, de ninguna manera diagnosticamos, porque nosotros no tenemos, dentro de nuestras incumbencias, no está el diagnosticar nada. Sí, sí. Nosotros presumimos que hay un abuso, pero dejamos que los profesionales que corresponden corroboren y hagan la tarea que... En cambio, y entonces, hablamos... Dime, perdón. Sí. No, vamos. Vale. Entonces, la grafología pedagógica de alguna forma es una grafología que aporta o ayuda y da técnicas o da tips a lo que son los docentes. Exacto. Para que puedan aplicar en el aula con los niños y niñas, ¿no? Como a lo mejor detectar lo que es una disgrafía de una mala letra, por ejemplo, eso sería un tip, una grafología pedagógica para dar a los profesores. Claro, pero además que entiendan qué es una disgrafía, es muy importante que el maestro entienda, porque si no el maestro dice, no entiendo nada, no lo corrijo. En cambio, si sabemos que el chico tiene una problemática, sabemos que hay que ayudarlo. Como una dislexia, perfecto, la maestra determina la dislexia porque el grafólogo se lo enseñó, porque no muchas veces los maestros la determinan tan fácil. Saben que hay una problemática, pero no saben cuál es. Pero a su vez piden a un profesional que se los ayude. Vale, entonces la grafología infantil sería analizar escritura infantil y los dibujos infantiles, ¿no? Y ahí, claro. Cuando tú haces una escritura infantil, ¿qué es lo que buscas? O sea, ¿qué trazos pueden ser característicos de alerta la escritura infantil, que no es en la escritura de adultos, por ejemplo? Claro, mira, no, desde ya no podemos con los mismos parámetros del adulto trabajar con un niño, eso desde ya. Por eso yo siempre, primero hay que ver la madurez escritural del niño. Si el niño no escribe todavía, esa madurez la podemos buscar en cómo realiza la figura humana. Hay una evolución de la figura humana de acuerdo a las edades, y ahí es donde vos podés guiarte. Y si no, yo soy sumamente ecléctica en mis métodos, por eso esto que te voy a comentar ahora es algo que, bueno, yo lo conocí por Hélène de Gabineau, pero el equipo de Ajuria Guerra es el que lo finalizó. Yo siempre digo que de pronto hay que ayornar un poco las cosas porque yo conocí a Ajuria Guerra en los años 60, hace mucho tiempo. Wow. No podemos los mismos parámetros usarlos ahora, pero sí, Hélène de Gabineau con Roger Perron hicieron unas tablas para la evolución gráfica. Ellos le pusieron precaligráfica porque en aquel entonces la caligrafía era algo que se hacía habitualmente en las escuelas. Yo en lugar de precaligráfica le agregué o del aprendizaje de la lectoescritura, que es el momento entre los 6 y los 9 años, que a los 9 años la motricidad fina ya tiene que estar madura. Después viene la etapa caligráfica, que yo le puse, o de madurez escritural, de más o menos 10 a 12, 13 años, y posteriormente la poscaligráfica, que yo puse de las ambivalencias del adolescente. Esas son las tres. Cuando fallece Hélène de Gabineau, Perron se une al equipo de Ajuria Guerra y termina estas investigaciones con Coumes.
yo tomé lo que ellos hicieron, pero a su vez le agregué algunas cosas propias. Entonces, a ver si lo dejé, hice unos cuadros, a ver si se alcanzan a ver, ¿se ven ahí? Sí. Bueno, es visión espejo, ¿eh? No se ve claro, pero no importa. Estamos viendo en tu libro Pero lo importante es que vean que es un cuadro, tiene 3 ítems para poner cuando, supongamos, el primer elemento dice, los trazos rectos son rotos, arqueados, temblorosos. Entonces allí yo pongo siempre, a veces, nunca. Y eso me va a dar si realmente el chico está superando esa etapa, si se ha quedado en la mitad o realmente está apenas iniciada. Y me va a dar una idea de si su edad cronológica y su edad madurativa están más o menos equilibradas. Yo siempre digo que no es lo mismo, espera un minutito, 6 años, 1 mes, que 6 años, 10 meses. Por lo tanto, nunca trabajemos con un chico sin saber sus meses. ¿Cómo? O sea, que tiene que ser 6 años y 3 meses. ¿Eso es importante? Claro, porque no es lo mismo 6 años y 3 meses que 10 meses, porque a veces los chicos en 2, 3 meses te hacen una maduración tremenda y vos decís, pero este chico no es el mismo que yo tenía antes. Lo que pasa es que todo lo que aprendió en su cerebro fue trabajando. Uno cree que no llegó, pero sí está allí dentro. Nosotros en Argentina en julio tenemos vacaciones de invierno. Por lo general, los primeros meses en primer grado, que es cuando aprenden a leer, es de trabajo. Cuando vuelven de vacaciones de invierno, la gran mayoría te lee que vos decís, caramba, porque te imaginás que al maestro ver que su alumno aprendió es una alegría. Pero por esa razón los meses son muy importantes. En los niños. En los niños, en los adultos no, da lo mismo que tengas 30 o 35 años. Ya, por eso la problemática la llevas contigo. Vale, entonces los niños es muy interesante entender, vale, lo de los meses. Y luego en el libro que nos has enseñado que se ve un cuadro, en ese cuadro quieres decir que cualquier persona que tenga conocimientos grafológicos pedagógicos o docentes. O pedagógicos. Claro. Sí. Toma el cuadro tuyo y lo rellena y podemos ver si la edad madurativa y cronológica del niño o niña es como coherente. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? A partir de ahí es, si vos sabés que las interpretaciones de lo que vas a analizar en el niño las tenés que bajar porque el niño tiene menos edad, o sea, te pones menos exigente que si vas a tener las exigencias necesarias. Y así no cometer errores. Por eso también a veces el chico ha superado etapas y vuelve hacia atrás. Cuando superó una etapa y vuelve hacia atrás, cuidado, allí hay algo, pasó algo. En el chico abusado por lo general vuelve, pero muchísimo, porque empieza a ensuciar sus escritos. Los escritos están muy reenganchados, muy arreglados y la presión es bastante sucia. Bueno, hay un montón de elementos que te pueden ir dando indicadores de que el chico puede estar sufriendo un abuso o tener algún otro tipo de problema, pero... Por ejemplo, tú tienes en tu libro, a ver si lo puedes mostrar, algunas ilustraciones que tendrían relación con esto que estás aportando. ¿Puede ser que lo tengas por ahí en el libro allí metido? Que es muy interesante además. Estamos hablando de que una escritura en un niño que está abusado tiene unas características concretas y seguramente lo tendrás. Bueno, a ver si alcanzan a verlo. Allí es una escritura muy apretada, muy sucia. Intercala letras de imprenta porque puede hacer 2 o 3 renglones con letra cursiva y luego 2 o 3 renglones con letra de imprenta. Lo importante es leer, porque yo por lo general trabajo sin leer lo que escriben y leo recién al final. Pero
con los chicos cuando me hacen esto, leo lo de las letras de imprenta, porque allí hay mucho de emocional. Me voy a encontrar palabras reflejas, lapsus calami, a lo mejor el texto, porque el chico abusado de alguna manera te pide auxilio, pero no te lo pide claramente, decir, mira, me está pasando esto. No, está pidiendo auxilio, pero vedadamente porque tiene miedo. Entonces, sí. Sí, estoy pensando, vale, entonces, claro, si yo veo una escritura de adulto con estas características como sucio, apretada, con mixto, intercalando renglones en cursiva y renglones en imprenta entiendo también que es la mayúscula, ¿no? En un adulto podría ser a lo mejor un niño abusado que no ha podido trasladar, no ha podido superar ese acontecimiento, o a lo mejor no tendría nada que ver. Mira, yo personalmente no te lo puedo asegurar porque yo no lo he investigado en adultos. Mi investigación fue en niños porque trabajé bastante tiempo en Mira, por esas casualidades, hace muchos años encontré una chiquita abusada. Después empezaron a venirme otros casos. Después en la escuela encontré una niña también abusada. Después me llamaron por la infancia, una institución de adultos abusados, para que les diera talleres, y yo con mucho miedo fui mostrando lo que había encontrado. Porque antes de eso fui consultora externa de un fiscal que él trabajaba con abusos y me pedía que yo le hiciera informes por fuera del estrato judicial en el que él se movía. Entonces hice este trabajo para esta institución y toda la gente que había sido abusada me dijo, no, sí, lo que usted hizo está perfecto, es lo que hemos vivido, algunos me lo decían con lágrimas. Entonces ahí fue cuando yo dije, lo mío está bien, porque antes de eso tenía soy tan responsable que me parecía que era una osadía ponerme a hablar de un tema tan serio cuando no tenía las armas necesarias bien verificadas. Por eso me atreví. Con todo esto, que creo que es un aglomerado, un compendio de todo de tu libro, es un resultado de todo tu trabajo, de tu experiencia. ¿Qué es lo que destacaste más, que te llamó la atención? 10 años junté material y fui investigándolo, haciendo porcentajes, etcétera, etcétera, para ir viendo qué elementos a mí me valían para decir este chico puede ser un chico abusado. Acordate que nosotros siempre es potencial lo nuestro. Aunque a veces estamos sumamente seguros, siempre potencial. Y entonces lo resumiste en algunos parámetros que también están en tu libro, como lo de esta escritura sucia, apretada, con letras que intercalaban en la imprenta y la caligráfica, ¿no? Sí. Entonces, ese resultado. También, claro, las líneas que no siguen todas una misma dirección, como la trayectoria de las líneas en el escrito, nos están hablando de las emociones, acá las emociones están sumamente cruzadas, por lo tanto va a tener líneas que suben, que bajan, que serpentean, todo tipo de líneas, por el hecho de que sus emociones están allí a flor de piel, pero van saliendo como pueden, no como quiere. Es una situación muy difícil la que pasa a un chico abusado o un adolescente. Yo te iba a mostrar un dibujo que tiene una historia muy especial, porque a veces los papás, a ver si la alcanzan a ver. Sí, correcto. Qué cabeza más grande, veces, ¿no? Qué cabeza más grande. Sí, sí. Vale, vale. Y cabeza qué cuerpo, grande, sí. Qué cuerpo prácticamente inexistente. Sí, es de una chiquita abusada. Yo decía, quiero mostrar esto porque a veces los papás consideran que más vale lo arreglamos dentro de las 4 paredes de casa sin consultar a personal especializado. No grafólogos, sino psicólogos y todo. Desde ya
médicos, etcétera, porque cuando un chico es abusado necesita un equipo interdisciplinario para ser tratado. Es muy serio. Esta chiquita la abusó un vecino, fue a su casa, lo contó, y los papás lo englobaron dentro de la familia diciéndole que ella era una reina porque lo había contado. A partir de ahí, ella se sintió distinta a sus dos hermanos y empezó a ser un poco despótica. Al año vino a que yo la viese porque los padres decían que la nena no estaba bien, pero no me contaron lo que había pasado, y volvió a hacer el dibujo un poco más elaborado, la cara mucho más bonita, pero el cuerpo chiquito, esa cabeza inmensa, y mucho más grande la corona. Y así fue que la nena fue la que me contó que ella era una reina, porque entonces allí tuvimos que conversar con los papás, diciéndoles que lo importante es que esa nena necesitaba ser tratada, porque ya con los hermanos el trato era muy feo. O sea, había perdido el contacto porque no la hicieron sentir en la realidad. Claro, y es doloroso. Y con claro, esta niña, por ejemplo, en este caso concreto, cuando va, no sé si tú la llegaste a tratar a nivel de grafología y reeducación, ¿sí? No, ya directamente había que derivarla porque la familia entera tenía que hacer una terapia. Pero voy al hecho de que hay cosas que no se pueden arreglar en el ámbito de la casa y no se pueden esconder, porque una violación se lleva toda la vida. Ya. Por ejemplo, una persona viene a tu gabinete o a tu casa o a tu despacho, da igual, ¿y cómo empiezas? O sea, bueno, te tocan a la puerta, que seguramente al ser docente ya estableces una confianza en tu ámbito, por lo tanto ya te conocen, tu experiencia docente, tu experiencia grafológica, ¿no? Y luego tocar a la puerta, padre o madre, con la hija o hijo, ¿y cómo empiezas? ¿Qué haces? ¿Cómo es todo el proceso? Por lo general es una llamada telefónica. La gente que viene o me conoce porque tiene relación con alguna alumna mía, pensá que yo tengo muchas alumnas grafólogas y a su vez tengo muchas alumnas maestras o profesores, porque he dado en tantos ámbitos que me llaman por teléfono, y lo que yo pido es primero que, antes de contarme qué pasa con el chiquito, quiero saber algunos detalles de la vida del chiquito familiar. Por lo tanto, hago lo que mi amiga Berta Andrés me enseñó, yo creo que al principio de los años 90, que me traigan escritos de la madre y del padre. Y si están separados los papás, que me hagan un escrito de la pareja nueva, si la madre tiene, y del padre, porque los adultos también tienen mucho que ver con la vida de ese chiquito que quieren que yo les vea. Me preguntaba alguien una vez que comenté esto, tiene que devolverle después un informe del chiquito y un informe de los padres. No. A mí me vienen a consultar por el chiquito, el informe de los padres es mío, es para trabajar yo. Entonces, la primera entrevista la tengo con la persona adulta que quiere que yo haga ese estudio. Ahí lo que yo quiero saber es el ambiental del chico. Yo quiero saber dónde vive, porque dónde vive me importa también el barrio y las amistades que tiene, cómo es la casa en la que vive, la habitación donde duerme, si duerme solo, si duerme con alguien más, si en la misma cama duerme otra persona, muchas veces comparten cama, todo ese tipo de cosas, porque la problemática del chico me voy a encargar yo mientras estoy trabajando con él de encontrarla. Entonces, yo antes tenía un estudio donde iban los chicos, pero no, el feeling se producía mucho más lento. En cambio ahora tengo una habitación en mi casa y yo puedo traer cosas de otro lado de la casa porque necesito entablar una relación de, ¿cómo diríamos?, de confianza y de amistad con el niño para que trabaje conmigo. Tengo muchos juguetes, en un tiempo tenía un perrito que era muy dócil y yo sabía que no iba a hacerles daño. Yo te cuento que una chiquita que traté, había dejado de hablar a los 12 años y los padres estaban muy preocupados.
Entonces con ella la empecé a tratar porque la mamá me dijo que le gustaba Ricky Martin. Entonces compré un CD de Ricky Martin y le dije, mira, para trabajar, ¿querés que pongamos música? Y entonces le digo, pero elegí vos. Y yo sabía, había puesto bien arriba el CD de Ricky Martin. Así que ahí empezamos, me dijo, ay, Ricky Martin, y habló. Entonces allí empezamos a trabajar con ella y después, bueno, fue el trabajo que realicé que tenía otra problemática. Esa chiquita tenía una problemática que el padre había mentido sobre un hijo que tenía mayor que ella. Pero sus escritos tenían un margen derecho tan grande que los volví a encontrar ese margen derecho grande en una chiquita que le hacían bullying y en otra chiquita que un tío trató de tocarla una noche que estaba durmiendo en su casa. Entonces, ese margen derecho a mí me habla que hay una conflictiva. No puedo determinar cuál, pero existe. Entonces, a mirarlo detenidamente todo el resto, porque tenían una letra muy redondeada, muy linda, no decían nada, no había pastosidades, no había esas cosas que uno dice, caramba, pero ese margen grande, encontré esas 3 situaciones. Bueno, te pongo a hablar y me olvido. Bien, entonces estamos para recapitular. Vale, una persona, la pregunta un poco que hacíamos es como una persona viene a tu gabinete o a tu casa, sí. Le pides un escrito de su madre, de su padre, si tienen parejas nuevas, de sus parejas nuevas. Es una información que tú analizas desde la escritura para tú tener información de la familia. Luego analizas la escritura, o sea, el niño o niña lo que te hace a lo mejor son dibujos y te hace también como una redacción libre donde te escribes y luego tú vas a analizar ese escrito y vas a generar un informe infantil que vas a entregar a los padres o no, en eso no. No, sí. Primero que nunca me quedo con un solo escrito. Por lo menos 3, a semanas consecutivas. O sea, yo lo cito 3 semanas. Y después sí, realizo un informe a los padres y ahí oriento en qué es lo que se puede hacer con el chiquito. Claro, pero ¿orientas a qué nivel? Porque orientar a nivel de escritura, de reeducación de la escritura, o sea, hay ejercicios escriturales. De lo que haya que hacer con el chiquito, porque no siempre necesitas la reeducación. A veces hay que derivarlo a un profesional, o sea, lo que corresponda. Vale, o sea que el análisis a ti te sirve de alguna forma, claro, no estamos hablando de reeducación de la escritura, sino estamos hablando de análisis grafológico a niños y niñas infantiles. Exacto. Donde allí muestra... Y a partir de ahí sí se encuentra el camino que se va a recorrer. Que no siempre tiene por qué ser reeducación de la escritura o reeducación gráfica o grafoterapia, llamémoslo como quieran. Claro, no tiene que ser siempre. Pero no siempre, claro. Y tú trabajas, por ejemplo, con más colegas, pues por ejemplo, una psicóloga, un psiquiatra, un no sé qué, como con un equipo para poder derivar. Mira, yo derivo por lo general a profesionales que me merecen confianza. Claro. Entonces, ahora, cuando es un caso de abuso, lo primero que les doy es el número de teléfono donde pueden hacer la denuncia o donde los van a orientar en la problemática. Porque se encuentran muy perdidos y los acompaño, aunque más no sea que la mamá o el papá, por lo general son las mamás, que están tan compungidas por lo que está pasando, que me llamen por teléfono, yo las oriento, las acompaño, porque es un momento muy difícil. Y luego, además del análisis, María del Carmen, aparte del análisis de la escritura, también estás haciéndoles, dentro de ese test proyectivo, tú también le estás haciendo dibujos que te dibujen para tú observar. Sí, aunque tengan 14 años. No, mira, siempre la figura humana se las hago dibujar. Lo que no hago es casa, árbol, persona. Yo directamente la figura humana quiero que me hagan. Y después hago, según el chico, qué les pido que hagan. Porque a veces hay intereses en el chico, si hace deportes, que me dibuje algo del deporte que él hace, porque muchas veces me resulta que se hacen ellos mismos, gritando, sacando dientes, tratando de patear la pelota si es el fútbol, o que los botines tienen como pinches debajo. Entonces,
Ahí me muestran toda la agresividad que pueden sacar cuando practican el deporte. Eso es buena idea. Y si su hobby es las manualidades, a ver, ahí está más difícil, ¿no? No, pero que dibujen lo que hacen. Porque si son las manualidades y suponete lo que hacen son florcitas redondas, yo sé que esa criatura no se defiende hacia afuera, que lo que necesita es un poco de agresividad, de darle una confianza en sí mismo para que se defienda. Y si lo hace todo triangular, ya sé que ahí tengo que suavizar. Claro, pero tienes que suavizar, pero cuando hablas de suavizar o en la flor sacar agresividad hacia afuera, claro, ¿tú cómo lo ejecutas esto? ¿A nivel de la escritura con reeducación gráfica? No, eso es después cuando uno tiene que hacerle la reeducación. Ahí vas a buscar que suavicen los rasgos. Pero al comienzo, vos eso enseguida te va dando pautas. ¿Y la figura, por ejemplo, de la pareja? Esta por lo general yo no la... No, yo no, por lo general no la uso. A mí me llamó la atención una vez que hice a un niño reeducación de la escritura y puse el dibujo de la pareja, ¿no? Y me dibujó una pareja de ases, de cartas. Me hizo mucha gracia. Dije, me encanta. Tenía 12 años, 11 años para 12 y era su edad. O sea, me pareció tan bonito. Dije, no está con otra cosa. Pero me pareció muy original, bueno, me sorprendió. Te digo, la abuela con los nietos ahora, que mis nietos tienen 7 y 9 años los que viven acá, porque tengo de 16, de 15 y 18 en Australia. Acá tengo de 9, 7 y 4 años, pero la de 4 todavía no, pero los de 7 y 9 jugamos a las cartas. Así que mis nietos también te dirían, esos son un par de ases, una pareja de ases. Me encanta. Mira, aquí tenemos una pregunta, a ver, voy a leer. Bueno. El análisis grafológico de la escritura se hace de los mismos géneros que los adultos, pregunta. ¿Son las mismas pautas? Bueno, no son las mismas pautas, pero sí igual que los adultos. Yo, en lo que es tamaño, no lo tomo tal como convencionalmente lo hacemos, sino yo he tomado como lo hace Honroth y Rivera en la escritura del niño, que es de lo emocional. Se miden, en lugar de los óvalos, los plenos de la M, la N y la U, y se saca el juego de la oscilación. No lo explico acá porque lo ideal es ir haciéndolo mientras uno lo va explicando. Pero allí te habla mucho de lo emocional y como el chico es un ser totalmente emocional, los adultos hemos aprendido un poco a reprimir algunas emociones, el chico no. Entonces todo en él está volcado y en el libro yo hago las explicaciones correspondientes para el juego de la oscilación. Que al que le interese, el libro se llama La escritura del niño, sí, o la escritura infantil, es de Honroth y Rivera. Muy bien. Espero que haya quedado contestada. Si no, porfa, preguntar más cosas. Dice que sí, gracias, o sea que fantástico. Y ahora me estaba preguntando yo... Claro, perdóname un minuto, perdóname. Quiero aclarar que yo, a pesar de que me formé en la escuela francesa, soy ecléctica y voy tomando todo aquello que a través de los años me ha resultado positivo. Vale, esta es la pregunta que te iba a hacer ahora. ¿Qué metodología usabas? Porque como te habías formado con Sandro, con Balandras... Claro. No, Sandro fue mi amigo. Nos carteábamos y yo cuando iba a España lo veía y cuando él iba a Argentina nos podíamos encontrar. Además, fui la que hizo el puente entre Sandro y Cavalli para que viniera a dar los diplomas a los primeros egresados oficialmente en la Argentina. Sandro les dio los primeros títulos. No me acuerdo si eran 13, 14, los primeros egresados eran poquitos. Al año siguiente en cada aula teníamos 35 alumnos, era una enormidad de gente que se anotó. Qué bonito. Vale, entonces la metodología es un poco propia. Bueno, como todos los grafólogos y grafólogas que llevan muchos años, al final asuman, ¿no? Y hacen como su propio método. Claro. Bien.
Y luego estábamos hablando del análisis grafológico infantil, estábamos hablando que también haces los dibujos, sobre todo de la figura humana, y un dibujo del hobby, o de lo que más le gusta al niño. Esto es tu sirena, ¿no? Es mi sirena, sí, acá abajo. Vale. Esa no la puedo callar. Vale, bueno, recopilando. Entonces tenemos que María del Carmen Laje, para hacer todo lo que es un trabajo con niños y niñas con posibles abusos, es hacer un escrito, una figura humana, analiza grafológicamente, hace un informe de personalidad, también ve el informe de personalidad de los padres-madres, y luego también me preguntaba yo, ¿cuáles son, a lo mejor en tu libro debe haber alguna de las... Espera un minuto, pero con escritos también, no desdeño para nada la escritura, que a mí me informa muchísimo. Escritos y figura humana, y dibujos libres. Cuando dices escritos, dices que le pides un histórico, desde, oye, dame tu escritura desde los 3 años hacia atrás. ¿Eso sabés cuándo lo hago? Cuando presumo que hay abuso, para más o menos darme cuenta desde cuándo, le pido que me traigan las carpetas o los cuadernos de la escuela. Porque enseguida se nota, porque hay un disturbio en la escritura. Entonces vos decís, esto tiene que haber pasado más o menos de esta fecha. Porque enseguida se nota porque la criatura tiene miedo y el miedo se exterioriza enseguida en el grafismo. Como por ejemplo, ¿qué rasgo sería característico del miedo? Ahora que me viene a la cabeza, si se te ocurre. Bueno, hay brisados, torsiones, cegamientos, suciedad, distintos... El brisado lo podemos entender... Letras que bajan y suben. Vale, y el brisado podríamos entenderlo cuando en un óvalo o en la escritura tiene como una carga de tinta y cuando continúa la letra parece que desaparezca la tinta. ¿Esto es un brisado para...? Sí, cuando hay más y, claro, cuando se nota más y cuando se nota menos el trazo. O sea, cuando se engrosa y se adelgaza. Eso es miedo, vale, mira qué interesante. Claro. Mira, tenemos una pregunta aquí de la compañera Micaela Pereira y nos cuenta, para hacer un seguimiento de un niño o niña, ¿cada cuánto le pides los dibujos? Yo trabajo cada semana. Aclaro, cuando el chiquito viene o la chiquita, yo no sé si es abusado o no. Claro. Porque yo he trabajado de cada 50, a lo mejor tengo 2 abusos o a veces ninguno. Lo que pasa es que cuando vos tenés cierta fama, a veces como que las madres presumen y te los traen. Pero uno nunca sabe cuando empieza a trabajar qué se va a encontrar con un chiquito. Vale, entonces la respuesta a la compañera sería que cada semana haces como un dibujo y un escrito para analizar y ver la evolución. Bien, exacto. Y más o menos, ¿cuánto tardaría? Por ejemplo, reeducación de la escritura están en 90 días, de 3 meses, máximo 6, claro, un año. Pero todo depende de cuál es la problemática, porque a veces es necesario el apoyo de algún otro profesional y hacerlo en tipo pareja, ¿no? A veces me pasa que mi informe va a un psicólogo, entonces yo trabajo y el psicólogo trabaja por su parte. Eso es interesante también, claro. La multidisciplinar es lo ideal. Es que el problema es que a veces nos creemos tan omnipotentes que nosotros podemos todo. Cuando descubrimos que no podemos todo, ahí le estamos haciendo una ayuda real al chiquito que viene a nosotros y al adulto que viene a consultarnos. Bien, espérate, que he perdido ahora lo de las preguntas. Vale, entonces ya estamos hablando de, para recapitular, ya tenemos un poco que cada semana le haces un control con la escritura para ir viendo. Máximo, ¿cuánto tiempo has estado con un caso? Y mínimo, ¿cuánto tiempo? Un caso real, ¿no? O sea, un caso de abuso. Claro. No, abuso ya directamente ni se quedan conmigo. Vale. Abuso directamente se derivan. Pero según qué problemáticas, a veces los he acompañado, había un chiquito que no había forma de que se responsabilizara por lo que le correspondía hacer, ni en la escuela, ni en la casa. Ese chiquito estuvimos un año entero, porque yo de pronto también hacía como una maestrita,
que me tenía que traer las tareas de la escuela hechas. En cambio, cuando son cosas mucho más puntuales, a lo mejor en 2, 3 meses está listo. Vale, 2, 3 meses. Porque a veces son cosas más sencillas. El chiquito que yo contaba que me sacó el dinero, en poco tiempo ahí ya, pero yo lo tuve todo el año porque era un poco para tenerlo ahí controlado, que no repitiera, y cuando en los años siguientes más de una vez le pedí, tráeme los trabajos tuyos que quiero verlos, y él me los traía, pobre amor. Tenemos aquí una pregunta, María del Carmen. Así Sí. comenta. Dice, ¿otros profesionales con quienes se pueda trabajar en equipo, además de psicólogos, docentes? ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo? Te pregunta. Un psicopedagogo. Yo trabajo mucho con psicopedagogos. Cuando yo era maestra teníamos los gabinetes psicopedagógicos dentro de la escuela y entonces se trabajaba con ellos. Pero si no, yo tengo gente que está por fuera con los que mantenemos contacto, porque el chico tiene que tener un equipo, pero un equipo coherente, que se trate entre sí, no que sean islas, porque las islas no sirven. Vuelvo a lo mismo. Necesitamos todo un trabajo en comunión para que sirva realmente. Vale, o sea que podría ser docentes, psicopedagogos, psicólogos, psiquiatra también podría ser, ¿no? Yo creo. Y si el problema es muy serio, sí. Claro, pero ahí puede ser que la grafología tampoco pinte nada, o sea, es como... Yo creo que ¿cuándo se puede trabajar con...? ¿Cuándo? O sea, si es un caso de abuso y dices que lo vas a derivar a una persona, entonces, ¿con qué te quedas? O sea, ¿con qué trabajas? ¿Con qué tipo de persona tiene que no estar abusado para tú poder trabajar? O... Bueno, pero los niños tienen infinidad de situaciones. Entonces, de pronto, un niño demasiado celoso, un niño con baja autoestima, un niño que agrede, esos niños uno puede ir suavizando. O si no, a veces, te cuento algo, hace unos años en Argentina se implementó que en primer grado los chicos tenían que aprender a escribir con mayúscula imprenta. La mayúscula imprenta tiene ángulos por todos lados, muy pocas curvas. Una maestra me consultó porque, llegado el mes de junio, eran 35 varones, dice yo, no los puedo dominar, siendo que siempre me he manejado tan bien. Y lo que hicimos fue un trabajo de reeducación, empezamos a reconvertir esas en mayúscula, la que correspondía, pero las otras eran una minúscula redondeada. Y a medida que iba pasando el tiempo y que los chicos aprendían las minúsculas, íbamos haciendo el enlace. Eso pasó hasta junio, que tenía problemas, y después fue como suavizándose. No pasó totalmente, pero la escritura, al suavizarse, también se suavizaron los chicos, porque parece que se retroalimentaban entre ellos en su agresividad dentro del aula, el gritar, el estar permanentemente parados, el no concentrarse. Muy interesante esto, ¿eh? Estoy aquí. Claro, en tantos años han venido tantos casos distintos que en el momento uno a veces no se acuerda, después decís, no sé qué dijiste recién que me acordé de esta maestra, y no era una niña, era un adulto, pero que quería trabajar con niños y se encontraba, porque ella había hecho unos talleres conmigo, entonces vino a pedirme socorro, ¿qué hago? Y eso también sería grafología y pedagogía, las dos cosas juntas. Claro, que bueno, ya hemos dicho que grafología pedagógica es darle tips o herramientas a los maestros, maestras, para poder actuar con los niños, niñas, y la grafología pedagógica sería la grafología infantil, sería un análisis de la escritura a los niños, niñas, que además hay que tratar el análisis distinto a los adultos. Habrán parámetros que los adultos son muy importantes. Sí, claro. Los niños, no, por ejemplo, un parámetro que es totalmente distinto en el análisis de la escritura de un adulto y en la del niño significa otra cosa. ¿Cuál es así? En este momento no sé qué decirte, pero sí es importante el que nos fijemos en la edad de los chicos.
eso lo que te había comentado antes. La edad es sumamente importante, en cambio en el adulto no. No, en este momento no se me ocurre que, porque estoy tan metida con los niños que no se me ocurre qué decirte. Te iba a comentar algo, pero se me borró algo que te iba a comentar que era interesante respecto del trabajo con niños, pero bueno. Bueno, yo sé que tú has como uno habla tanto, de pronto se pierde. Bueno, es que tienes mucho que contar, María del Carmen, es normal. Ah, sí. Bueno, entonces, sí, yo creo que también habías dicho que en tu libro tienes un cuadro que, a ver, aquí hay una pregunta, espera. El género velocidad seguramente, bueno, es una aportación, el género velocidad seguramente no puede medirse igual en niños y en adultos. No, seguro. Además, en adultos realmente cada vez la tomamos menos la velocidad. Nos importan mucho más los trazos y hay una serie de elementos en adultos que nos hablan mejor de la persona, porque el que escriba más rápido, menos rápido, salvo que sea una escritura sumamente lenta y sumamente pastosa, que nos va a decir que hay alguna problemática, pero si no, no es tan importante. Y en el niño, cuando quiere apurarse, pierde legibilidad, y lo que nosotros buscamos en él, que sea legible. Ya no importa, volvemos a lo mismo, ¿cómo se llama? La caligrafía no, la caligrafía no nos importa, pero sí que sea legible, que se pueda entender. Bien. Ahora, cuando los arreglos que puede haber en un escrito de un chico se deben querer cambiar la ortografía porque se equivocó, eso no los tomamos como ningún tipo de temática, ni la subcalami, ni nada de eso, sino simplemente que él quiso hacerlo mejor. Lo que sí nos importan cuando hay remiendos porque no ha podido dibujar bien las letras y busca remendarlas para que se entienda, porque a veces ni él mismo entiende lo que escribió. Sí, sí, me suena esto. Y aquí tenemos la compañera que pregunta, ¿y las desproporciones de tamaño? Ella dice que se imagina que quizá también es algo que en la escritura de adulto y de niño varía. Sí, en el niño muchas veces la inestabilidad emocional hace que las letras como que bailen, alguna más alta, más baja y de distinto tamaño. Entonces, la trayectoria de las líneas se va a ver muy, muy serpenteada, porque indudablemente entre los tamaños que cambian y entre que va para arriba y para abajo, el escrito se ve no movido, movidísimo. Dice, ¿y si escriben desordenado? ¿Qué querrá decir? Me imagino que esta es la continuidad de la pregunta. Como, bueno, si escriben desordenado los niños, ¿qué pasa? Bueno, yo te cuento algo. Yo creo que del año 2000, no me acuerdo si hace desde el 2000, pero más o menos, que todos los años la Cámara de la Industria de Artículos de Librería me contrata para que le dé talleres a los alumnos. Hay una empresa que edita unos cuadernos que primero son hojas sin pautas, después vienen hojas con una línea en el medio, después vienen hojas con varias líneas y cada vez va achicándose más hasta que al final tiene renglones. Ese es un buen cuaderno, yo se los regalo a los maestros que vienen a mis talleres, porque el chico que escribe sumamente desordenado, a veces lo que necesita es un poco de orden. Entonces, le hago escribir primero en esa hoja desordenada y después le voy poniendo de a poquito pautas, hasta que llega el momento en que le pongo las dos pautas, los dos renglones, y más de ahí no se puede salir. Eso suelo hacerlo, suelo aconsejarlo también a los maestros y me dicen que les da resultado, cuando ese desorden no es patológico, sino simplemente que no pueden trabajar en el espacio. A veces los chicos todavía no están ubicados en el espacio real de donde se mueven. Cuando hacen un dibujo, si no te ponen la línea de la realidad, esa línea donde van apoyada la casita, el arbolito, etcétera, es que él todavía el espacio no lo maneja del todo. Entonces tampoco va a manejar
algo más difícil como es la lectoescritura, que es abstracto, porque el dibujo ese concreto está ahí, porque él lo que tiene que hacer es la realidad, llevarla al dibujo, mientras que el escrito es una cosa abstracta. Entonces, acomodar eso primero y después la parte de escritura. Tiene muchos secretos esto. Ya veo, esto... Tenemos otra pregunta, María del Carmen. Espera, que me espere un poquito la pregunta. Lo importante es que a veces el docente grafólogo es mucho más en esto, porque sabemos un montón de detalles que de pronto el grafólogo de grafología infantil se le pueden escapar. Yo cuando doy talleres para grafólogos que trabajan en grafología infantil, les enseño metodologías de lectoescritura, porque a veces, y les muestro algunos escritos de chicos, que cuando los ves vos decís, acá hay un problema serio, y es que el chico todavía no ha terminado todas las fases del aprendizaje de la lectoescritura. Ahora sí seguimos. Gracias. Aquí tenemos el compañera, Adriana Percudani, que dice, ¿qué opinión tiene sobre la inminente pérdida de la cursiva en niños? A mí me preocupa. Ahora, si escriben en letra de imprenta redondeada, me preocupa un poco menos porque las curvas me interesan en el escrito y que además las mayúsculas y las minúsculas estén bien clarificadas. Pero prefiero la letra cursiva y de ser posible agrupada. No la quisiera ligada totalmente, pero sí agrupada. Ese sería mi ideal, pero además reconozcamos que los docentes ahora se preocupan muy poco porque la letra sea legible, ni la de ellos en la pizarra donde el chico les va a leer. Yo personalmente estoy bastante preocupada, no sé en otros lugares, pero en los que yo me muevo, la docencia se ha olvidado un poco que la legibilidad hace al entendimiento con el otro, porque uno no escribe solo para uno, escribe para que lo entienda el otro. Correcto, yo también pienso igual. Sí, tenemos otra pregunta. A ver, la compañera, ella es Esther Mellado de Barcelona y dice, ha comentado la importancia de la letra legible o ilegible. ¿Qué interpretación le da usted a la ilegalidad de la escritura del niño? Perdón, ilegibilidad. Bueno, primero tengo que ver lo que habían comentado recién, porque muchas veces es la enseñanza. Entonces yo lo que hago es ver cómo le están enseñando en la escuela, porque a veces no es él. A veces solamente no es la grafóloga la que trabaja, sino el maestro, tratando de que él escriba claramente. Ahora, cuando es ilegible, indudablemente, allí tengo una problemática que puede ser también la del abuso. Es uno de los indicadores cuando el chico escribe y en algunas palabras trata de ser legible y en otras no. Pero no solamente en abuso, la inestabilidad emocional también da eso. La ilegibilidad en muchas letras también la da cuando un chico tiene violencia dentro de él y no la puede exteriorizar. Hay muchas interpretaciones de la letra ilegible. Entonces, por lo tanto, es mejor trabajar con el niño o niña, cuando aplicamos la reeducación de la escritura, la legibilidad de la escritura. Exacto. De la letra, ¿no? Hay que ir hacia allá. Lo que no, claro, no hay que sacarle los trazos propios, sino que sea legible. Lo importante es que siga teniendo la letra personal de él, porque no todos escribimos igual, pero que se le pueda entender lo que escribe. Y luego también me pregunto que si un niño o niña están, por ejemplo, me propusieron un caso de una niña de 4 años que le estaban enseñando a escribir con letra de imprenta. Y la madre quería que empezara a escribir ya con 4 años con la letra caligráfica, ¿no? Y por eso me quería contratar. Yo ahí dije, 4 años, yo pensé, es demasiado joven, claro. Deja que aprenda primero una cosa y luego ya, ¿no? Como no lo vi tan, vamos, no cogí el caso, pero dije, no sé si es bien o mal, pero... No, la quería un genio, pero reconozcamos lo siguiente. Según las tablas
de a Julia Guerra, bueno, sería Perrón y Coumes, de la evolución gráfica, en esos primeros años, de los 5, 6, hasta los 8, 9, en que la madurez gráfica no está, la motricidad fina no está madura, el chico le cuesta mucho unir una letra con otra. María del Carmen, se va a cortar en 9 segundos, así que vamos a colgar. Bueno, Vuelvo a llamar.